Hola, shalom a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta unidad 21 vamos a hablar justamente de cómo vamos a traducir el catal. La clase anterior nosotros vimos la conjugación catal y pudimos conjugarlo para todos los pronombres personales. Pero y sí, también hablamos de que estaba en pasado, pero en esta unidad vamos a ver cómo lo traducimos, porque hay algo en el idioma hebreo em, que el sistema verbal es mucho más reducido, no tiene tantos tiempos y modos como tiene el español castellano. Entonces, y también es relativo, es decir, que depende del contexto. Y esas son características verbales que vamos a ir viendo del idioma hebreo. Muy bien, así que en esta unidad, como dice acá, vamos a ver qué significa catal, cómo se traduce al español castellano y además vamos a estudiar cómo se señala el objeto directo definido. Cuando tenemos un objeto directo definido, ¿cómo lo señalamos? En el idioma es que es algo muy característico del idioma hebreo. Bueno, así que ahora vamos a continuar. Antes que nada, como siempre, hacemos los ejercicios de repaso de vocabulario. Ahora sí. Bueno, acá tenemos las siguientes palabras. Radaf. Radaf es un verbo en catal y significa él persiguió. Como es catal, está en pasado. Persiguió. Él persiguió. Radaf. Luego tenemos otro verbo en catal que es baraj. Baraj significa él escapó. También, como es catal, está en pasado. Estos dos verbos que están en catal, como sabemos, bueno, tenemos una kamatz y un pataj y las tres letras de la raíz. Así que es fácil reconocer cuando un verbo está en catal. Tercera persona del masculino en singular. Ahí se conjuga con este patrón de kamatz pataj. Muy bien, sigamos. Acá tenemos ya el ejemplo que está hecho, que es mate. Mate significa vara. Después tenemos arba. Arba significa 4. Y arbaim, que es la misma raíz que arba. Arbaim significa 40. Muy bien, vamos a continuar el otro repaso. Acá tenemos un dibujo que es un desierto. Y la palabra desierto la tenemos acá. Midbar. Midbar es desierto. Así que la escribimos acá. Acá tenemos un dibujo que es el fuego. La palabra fuego la tenemos acá. Esh. Esh. Así que acá escribimos Esh. En estas dos figuras tenemos acciones. Por lo tanto, serán verbos. Acá tenemos un verbo que está explicitando que él levantó esta piedra. Entonces, el verbo él levantó es nasa. Nasa, él levantó. Lo ponemos acá. Y acá vemos una persona que se cayó. Él se cayó. Entonces, lo ponemos acá
Nafal, 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 él se cayó. Muy bien. Ahí hicimos el repaso del vocabulario. Así que ahora vamos a pasar a explicar lo de la traducción del verbo encatar. Acá tenemos un verbo encatal. Ya lo distinguimos claramente. Tiene las 3 letras de la raíz, el kamatz y el pataj, y dice llama. Y yo sé que esa conjugación es para la tercera persona masculino singular y significa él o yo. Bueno, pero ¿qué va a pasar en el idioma hebreo? Puede ser él o yo, pretérito perfecto simple para nosotros, lo llamamos de esa manera, como veníamos diciendo hasta ahora, pero en una narración también no solo puede ser él o yo, también puede ser él había oído, que esto es el pretérito pluscuamperfecto compuesto. Pero también puede ser él ha oído, que es el pretérito perfecto compuesto. Pero también puede ser él habrá oído, que es el futuro perfecto compuesto para nosotros. Nosotros sí tenemos todas estas conjugaciones verbales, pretérito perfecto simple y compuesto, pretérito pluscuamperfecto compuesto, futuro perfecto compuesto, etc. Y muchos más. Pero el hebreo no los tiene. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos, cuando traducimos, qué corresponde poner. Si cuando vemos esta palabra corresponde que ponga él o yo, o él había oído, o él ha oído, o él habrá oído, ¿qué tengo que poner? Bueno, en esta unidad vamos a estudiar 2 de estos casos. Vamos a estudiar el pretérito perfecto simple, que es este, él o yo, y el pretérito perfecto compuesto, que es él ha oído. Y después vamos a seguir estudiando las otras traducciones. Bueno, entonces vamos a ver un caso, ¿no? Estos 2 casos que hablábamos recién, de pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto, se van a dar siempre en la voz directa. Es decir, se van a dar cuando estemos hablando de algo en el pasado, pero es la propia persona o las propias personas las que hablan. ¿Y eso cómo nos damos cuenta? Bueno, cuando vemos la traducción, nosotros nos vamos a dar cuenta porque vamos a ver 2 puntos. Cuando ponemos 2 puntos, es que empieza a hablar la persona. O cuando vemos las comillas. Vemos las comillas, sabemos que es alguien que dijo así textualmente. Eso es la voz directa, es decir, si yo digo, ellos dijeron, Juan cantó una canción, quiere decir que en aquel momento esas personas dijeron textualmente, Juan cantó una canción. Pero eso es voz directa. Pero en una narración, por ejemplo, yo puedo decir, ellos dijeron que Juan había cantado una canción. Eso es voz indirecta. Entonces, cuando nosotros expresamos textualmente lo que dijo una persona o lo que dijeron esas personas en el pasado, pero las decimos textualmente, o sea, es voz directa. Y cuando tenemos voz directa es cuando se aplica el verbo encatal. Entonces,
En voz directa, las dos posibilidades que vamos a tener es el pretérito perfecto simple, que sería él o yo, en el caso del ejemplo que veníamos haciendo, o el pretérito perfecto compuesto, que sería él ha oído, en el ejemplo. Esos dos casos son los que vamos a estudiar en esta unidad. Así que una cosa importante para poder elegir entre cuál de los dos vamos a usar en una traducción, hay que tener en cuenta lo siguiente, que cuando el hecho, el acontecimiento, se desarrolló en el pasado y terminó, como este que estamos hablando acá, soñamos, ya ocurrió en el pasado y terminó el sueño. Entonces es pretérito perfecto simple o más conocido como pasado simple. Y en el ejemplo que veníamos haciendo sería él o yo. Él soñó, ellos soñaron, nosotros soñamos, pasado simple. Pero cuando el acontecimiento ocurre en el pasado, pero tiene aún consecuencias en el presente en el que la persona lo habla, es decir, que donde están las comillas y está la expresión que la persona dice, en ese presente de las comillas hay consecuencias del hecho que ocurrió en el pasado, entonces en ese caso correspondería al pretérito perfecto compuesto. Él ha soñado, nosotros hemos soñado, etc. Ellos han soñado. Muy bien, así que ahora teniendo en cuenta todas esas ítems que hemos señalado, vamos a empezar a leer y vamos a ir diciendo, describiendo y traduciendo el verbo en catalán. Muy bien, vamos a leer acá entonces. Acá dice así. Vayomeru elad halom halamnu ufoter en oto. Vayomeru elad y dijeron elad a él, halom, sueño, halamnu. Halamnu es en catalán para la primera persona del plural, nosotros. Entonces, sueño, soñamos. Ufoter e intérprete en oto. No hay, ¿se acuerdan? Esto ya lo hemos visto, no hay, oto, para él, para el sueño. Muy bien. Entonces acá hemos traducido a halamnu como pasado simple, pretérito perfecto simple. ¿Por qué? Porque fue un hecho que ocurrió en el pasado, el sueño, y terminó ya en el pasado. En el momento en que ellos lo relatan, diciendo textualmente, soñamos un sueño, en ese momento el sueño ya había terminado. No estaban aún soñando, sino que ya había sido un hecho totalmente del pasado. Por lo tanto, correspondería y corresponde que sea traducido como un pasado simple. Muy bien, así que vamos a continuar con otros ejemplos.